Hola, este es el vídeo 3 del tema 6 de Análisis Numérico Matricial 2 del curso de Métodos Numéricos. En este vídeo vamos a ver el método de Newton-Raphson para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, en primer lugar, veremos un recordatorio del método de Newton-Raphson en dimensión 1, que ya vimos en el pasado. Vamos a ver cómo se puede extender ese método al caso de dimensión n. Vamos a ver cómo podemos representar en C++ lo que sería una función de Rn en Rn, es decir, que tiene como parámetro un vector y devuelve un vector. Y veremos la matriz gradiente de una función y su aproximación, que se utiliza para el método de Newton-Raphson. Entonces, recordamos que el método de Newton-Raphson para una variable pues consistía en coger el desarrollo de Taylor de una función, cortar el desarrollo de Taylor en el primer término, es decir, coger un desarrollo lineal, y de aquí pues despejamos el x, de tal manera que para actualizar la variable x0 y obtener una nueva aproximación de la solución. En este caso, pues la variable x se calculaba como haciendo x menos la nueva actualización sería x0 menos f de x0 partido por f' de x0, que como digo consiste en simplemente despejar de igualar a 0 la ecuación. Entonces, en dimensión n tenemos algo parecido, porque también tenemos el desarrollo de Taylor dimensión n, donde la x en lugar de ser un número es un vector, y lo que cambia es que en lugar de f', pues lo que tenemos es gradiente de f en u0, donde u0 va a ser el vector, que será el equivalente a lo que sería el x0. Con lo cual lo que tenemos es la multiplicación del vector gradiente por u menos u0. Perdón, del vector gradiente no, de la matriz gradiente. Es una matriz la que aparece aquí, puesto que la función f es una función de Rn en Rn, es decir, que tiene como parámetro un vector y devuelve un vector. Entonces su derivada es una matriz que contiene todas las derivadas parciales de las diferentes componentes de f. Entonces, para calcular el 0 de esto, pues esto va a ser un vector que corresponde a resolver, al despejar f de u0 y pasarlo a este lado, lo que nos aparece es un sistema de ecuaciones que habrá que resolver utilizando, por ejemplo, el método de Gauss. Decir, por ejemplo, consideremos este ejemplo que está aquí, que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con lo cual mi función f de u, donde el u va a tener dos componentes, en este caso x y, pues vendrá dada por este vector. Entonces yo lo que quiero es calcular un xy que cumpla que esa función sea igual a 0, que sus dos componentes sean 0. Entonces, como dijimos antes, pues utilizamos el desarrollo de Taylor. Entonces, en este caso, la matriz gradiente viene dado por esta matriz, que como se calcula, pues simplemente pues se van derivando las dos componentes del vector. En este caso, pues sería la derivada de esto con respecto a x, que sería 2x, que es lo que va aquí, la derivada respecto a y, que sería menos 2y, que es lo que va aquí. Y de la misma manera, pues, derivamos la segunda componente, que sería 2xy, que al derivar respecto a x me da 2y, y al derivar respecto a y me da 2x. Bien, entonces, una vez que tenemos la matriz gradiente, pues entonces, pues partiendo de una aproximación inicial, por ejemplo, aquí se parte de 1, 1, pues tenemos que montar este sistema.
Entonces, para montar ese sistema, pues hacemos f de u0. u0 es 1, 1. Pues entonces nos vamos aquí y sustituimos pues xy por 1, 1. Y entonces lo que nos da es pues 1 menos 1, que es 0, más 1, que es 1. Y aquí me daría 2. Con lo cual esto sería 1, 2. Luego vamos a la matriz gradiente y sustituimos x y y por 1, 1. Y me da esta matriz. Todo eso por x1 menos x0 por y1 menos y0 igual a 0. Entonces, ahora lo que hacemos es, este término lo pasamos para acá y resolvemos el sistema asociado y nos da que el u1, pues en este caso, pues va a salir 1/4, 3/4. Ahora para pasar a la siguiente iteración, pues haríamos lo mismo, pero partiendo de 1/4, 3/4. Es decir, evaluamos la función en 1/4, 3/4, la matriz gradiente en 1/4, 3/4, montamos el sistema y lo resolvemos. Bien, como para manejar funciones de Rn en Rn en el código, en los algoritmos, pues una función de este tipo es una función que devuelve un array, un vector, es decir, un array, un d, y tiene como parámetros un array, un d. Entonces, pues dentro la función lo que hará será pues declarar un variable, un array, un d, que es lo que va a devolver, por ejemplo, fu. Luego habrá un código que rellena las diferentes componentes de fu y luego lo retorna, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la ecuación que teníamos antes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que aquí u de 0 va a ser x y u de 1 va a ser y. Entonces, si nosotros queremos definir esta función en C++, pues será una función que devuelve un array unidimensional y que le paso un array unidimensional. Como decíamos antes, definimos el array de salida y ahora lo vamos a rellenar pues utilizando exactamente estas ecuaciones, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que lo que aquí aparece como xy pues será x u de 0 e y será u de 1. Entonces aplicamos las ecuaciones tanto para la primera parte de la función, que es x cuadrado menos y cuadrado más 1, como para la segunda parte 2xy, rellenamos de esa manera el vector y lo retornamos. Entonces de esta manera es como nosotros manejamos en código pues una función cualquiera que va de Rn en Rn. Entonces, para calcular la matriz derivada, pues que sería sería esa expresión, pues hay dos formas. O sea, en algunas ocasiones pues sabemos cuál es a priori la función f y entonces podemos calcular las derivadas parciales a mano, y en otras ocasiones pues tendremos que calcularlas numéricamente. Calcularlas numéricamente pues utilizando las técnicas para aproximar derivadas que hemos visto. Entonces la matriz derivada se puede interpretar como una colección de vectores columna, donde cada vector columna es la derivada respecto a cada una de las variables de todas las componentes de la función f. La primera columna será la derivada respecto a la primera variable, u0. La segunda respecto a u1 y así sucesivamente. Entonces, eso significa que cada una de las derivadas parciales, que corresponde a una columna de la matriz derivada, se puede expresar como la función f que estamos derivando, evaluada en
el vector donde estoy calculando la derivada y en la posición K, que es donde estoy calculando la derivada parcial, sumo un h de K, menos la función f en u sin cambiar nada, y eso dividido por h de K. De tal manera que cambiando la posición de este elemento en los diferentes elementos del vector, pues tendré las derivadas parciales respecto a cada una de las variables. Entonces, normalmente el término hk, como ya se vio en su día, pues depende tanto de la magnitud de u sub k como de la precisión de la aritmética. Entonces, esto se puede dar a mano, se puede calcular automáticamente como se vio en su día, teniendo en cuenta la magnitud del número al que le estamos sumando hk y teniendo en cuenta la precisión de la aritmética. Entonces, por ejemplo, este valor de hk lo que hace es que hk se le suma a su k un número donde el número de cifras decimales significativas es del orden de la raíz cuadrada de la unidad de redondeo. Es decir, que si por ejemplo estamos en precisión float, que tiene t igual a 24, y en precisión en base 10, pues la unidad de redondeo es del orden de 10 elevado a menos 8, pues entonces ahí le estaríamos sumando pues el valor de la magnitud de la variable u sub k por 10 elevado a menos 4, ¿no? Es decir, que el h de k se va adaptando tanto al valor de u sub k como a la precisión de la aritmética. Entonces, de esta manera, pues vamos obteniendo las columnas de la matriz derivada y obtendríamos, después de completar el proceso, la matriz derivada completa. Si esto lo expresamos en forma de algoritmo y queremos calcular la matriz derivada de f en una vector u, pues entonces lo primero que haremos será, en v almacenamos una copia de u, vamos recorriendo pues todas las componentes del vector f. Entonces a la componente k le añadimos h, donde h se calcula o bien pasándolo como parámetro de forma automática según lo que acabo de decir. Calculo el vector w, que viene dado por f de v menos f de u partido por h, y ese vector w corresponde a la columna k de la matriz gradiente de f de u. Es decir, que entonces iría rellenando la matriz gradiente de u, poniéndole como vector columna, pues los cálculos que voy haciendo aquí para los diferentes k. Finalmente hago v de k igual a u de k para volver de nuevo al vector inicial u, y al pasar a la siguiente iteración, pues sumarle el h en la posición adecuada, que corresponde a la posición késima. De forma general, el algoritmo del método de Newton-Raphson para sistemas, pues lo que vamos haciendo es, tenemos un número máximo de iteraciones, y lo que vamos haciendo es, evaluamos la función f de u y comprobamos si es 0. Entonces, si la función f de u es 0, ya hemos terminado. Si en caso contrario, pues calculamos la matriz de derivada, que es la matriz gradiente, resolvemos el sistema correspondiente y si el vector solución del sistema correspondiente, que es x, es muy pequeño, pues entonces terminamos, porque ya no se supone que ya hemos alcanzado la solución, puesto que la diferencia entre la solución siguiente y la actual va a ser muy pequeña. Si no es así, pues actualizamos u
haciendo u más x y pasamos a la siguiente iteración. Si el algoritmo llega al final de las iteraciones sin salir, pues habremos alcanzado el máximo número de iteraciones y pues el test de salida de que f de u sea 0, que corresponde a este test, también se puede usar el hecho de que f de u sea pequeño, en lugar de ser 0, si no queremos exigir que sea el 0 perfecto. Y el hecho de que el x, la solución del sistema, sea pequeño, pues se puede comprobar a través de un parámetro de tolerancia, utilizando pues que el error relativo entre x sub i y el estado de la solución en ese momento, u sub i, pues sea pequeño módulo una tolerancia TOL. Entonces, de esta manera completamos lo que sería el algoritmo del método de Newton-Raphson. Entonces, cosas importantes que hemos visto en este vídeo, pues que el método Newton-Raphson para resolver sistemas no lineales es de gran importancia práctica, porque es un método muy potente para resolver sistemas no lineales, que se puede considerar una extensión del método en dimensión 1, lo que pasa es que es algo más complicado, porque en lugar de utilizar números, pues utilizamos vectores o la matriz gradiente, ¿no? Que en cada iteración del método hay que resolver un sistema lineal de ecuaciones, que el método de Newton-Raphson no siempre converge, le pasa lo mismo que en dimensión 1, que a veces puede diverger, y además el método de Newton-Raphson no siempre converge a la misma solución, en el caso que converja, pues dependerá de cuál sea la solución inicial. Entonces, si parto de diferentes soluciones iniciales y la función tiene diferentes mínimos o máximos, o mejor dicho, si tiene diferentes sets, diferentes puntos donde vale 0, pues el método puede ir a cualquiera de ellos en función de la solución de donde salga y a donde le vayan llevando las iteraciones que va haciendo.